Después seguramente se las paso otra vez como siempre el Drive, inclusive está Martín también que él graba siempre. No, Lucas, yo no soy héroe de nadie, yo soy masa nomás, el tipo que le enseña matemáticas a los pibes. O sea que lo único que van a hacer es por ahí idolatrarme, pero no, más que eso no pasa por ahí. Bueno, vimos, como dijo un estudiante de ciencia económica, el Paenza del nordeste argentino. Qué grande. No, eso ya es una exageración. Pero bueno, como me dijeron, nosotros vimos la exponencial y la logarítmica, y como les conté, hoy vamos a ver la función homográfica. Voy a poner como título entonces, función homográfica. La función homográfica tiene la particularidad de que tiene dos asíntotas, una vertical y una horizontal. Ya en la clase pasada, cuando dimos justamente la exponencial y la logarítmica, hablamos un poco de la asíntota, porque justamente la exponencial tiene una asíntota horizontal, que es el eje X, y la logarítmica tiene una asíntota vertical, que es el eje de la Y. Pero en este caso es una función que tiene las dos asíntotas juntas. Por eso algunos la llaman también a la función homográfica como función bilineal. La forma o la fórmula que tiene la función homográfica es la de este tipo. AX más B sobre CX más D. Es importante que el estudiante identifique a cada una de las funciones para actuar en consecuencia. Es decir, cuanto más funciones él reconoce, mucho más fácil le va a resultar saber su dominio, saber su imagen. Esta función es homográfica siempre y cuando B y C sean distintos de cero. Es decir, que es obligatorio de que B sea distinto de cero y que C sea distinto de cero para estar en presencia de una función homográfica. La función homográfica tiene como dominio todos los números reales menos un único valor que X no puede tomar. X no puede tomar el valor que anula el denominador, es decir, el valor que hace cero el denominador. Y ese valor justamente es menos D sobre C. Entonces, repetimos, el dominio de la función homográfica son todos los reales menos el valor que anula el denominador. Y el valor que anula el denominador no es nada más ni nada menos que menos D sobre C. Y el otro valor, y la imagen son también todos los reales menos el único valor que tomaría Y de todos los reales. O sea, del eje Y hay que excluir un valor que justamente son los coeficientes de la X en el numerador y en el denominador. Es decir, A sobre C. Después, cuando veamos nosotros límite, el estudiante va a poder entender con mayor profundidad por qué es A sobre C. Se supone que cuando X tiende a más infinito o menos infinito, la función tiende a A sobre C. Esos valores de menos D sobre C y de A sobre C tienen mucho que ver con las ecuaciones de las asíntotas. Por eso Massa va a poner acá asíntotas, porque todo eso le piden, y vamos a ver que nuestra función homográfica tiene dos asíntotas. Una que la vamos a llamar vertical, que es paralela al eje de las Y, o perpendicular al eje de las X, como ustedes quieran decirlo, y la horizontal. O sea que siempre esta función va a tener las dos asíntotas, la vertical y la horizontal. Obviamente, como son dos rectas muy particulares, tienen ecuaciones particulares, porque el estudiante conoció que la ecuación de la recta era I igual a mx más b, y estas son rectas, pero tienen ecuaciones muy particulares. Por ejemplo, la vertical
tiene como ecuación x igual a menos d sobre c. Es decir, que coincide con el valor que no podría llegar a tomar x. Repito, la ecuación, porque, insisto, es la ecuación y la debe escribir así, es x igual a menos d sobre c. Si el estudiante escribe directamente que la asíntota vertical es menos d sobre c, está mal. Porque si a ustedes le piden la ecuación, ustedes tienen que responder de esa manera. X igual a menos d sobre c. Y la horizontal es justamente el valor que nunca tomaría i, que sería el valor de a sobre c. O sea, fíjense entonces cómo tiene mucho que ver el dominio y la imagen para determinar quiénes son las asíntotas verticales y horizontales de la función homográfica. ¿Por qué insisto mucho en las asíntotas? Porque las asíntotas en la ecuación, en la función homográfica, me ayudan a mí a realizar una representación gráfica mucho más rápida. Massa va a dibujar un sistema de ejes cartesianos ortogonales. Acuérdense siempre que el horizontal es el X y el vertical es el Y. Y voy a dibujar dos rectas paralelas a respectivos ejes que justamente van a ser nuestras asíntotas. Por ser importante en nuestra función, la vamos a dibujar con otro color y con otro trazo. El trazo que Massa usa es justamente lo que en dibujo técnico es lo que nosotros denominamos línea de eje, que es un punto trazo, un punto trazo, un punto trazo. Aquellos que fueron a la escuela técnica van a saber de lo que les estoy hablando, que Massa dibuja acá las asíntotas con líneas de eje, que es punto trazo, punto trazo. Seguramente ustedes cuando den dibujo técnico también, aquellos que no son técnicos, lo obligan a hacer dibujo técnico y van a ver también que la línea de eje se dibuja de esta manera. Bueno, fíjense que yo dibujé dos rectas paralelas a los ejes, que no en cualquier lugar. En el eje X corta en menos d sobre c. Y en el eje Y corta en a sobre c. Entonces, una vez que el estudiante tiene las dos asíntotas dibujadas, es mucho más fácil dibujar a la función. Una función estará acá y diametralmente estará del otro lado. O puede ser al revés, puede estar en este sector y diametralmente pues, en el otro sector. Ahí tienen ustedes la función homográfica, es decir, que la función que está de colorado es justamente la función homográfica, es decir, que la que está en colorado es nuestra función f de x. ¿Y por qué son importantes las asíntotas? Porque las asíntotas me regulan el dibujo, es decir, me dicen dónde podría llegar a estar nuestra función, pero siempre, insisto con esto, para dibujar una función siempre hay que hacer una tabla de valores, es decir, le tenemos que asignar a x, en este caso cualquier valor, y reemplazarlo en la fórmula para obtener el verdadero i, el valor de i que sería la ordenada. Acuérdense que el único valor que no le podemos dar a la x es el valor que anula el denominador. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? Profe, disculpe, yo le pregunto, pero disculpe si no entendí, pero ¿por qué había hecho, ot- por qué había hecho otro de estos esquemas sobre otro? Como un esquema sobre otro. Digo, donde hizo el logaritmo. ¿Por qué si había hecho un sistema de eje cartesiano hizo otro encima? Acá en este, Sí, sí. no son dos sistemas. Las otras son las asíntotas. Las líneas son las Acá hay un asíntotas. solo sistema de ejes que es el que está de negro. Por eso le puse X y por eso le puse Y. Lo que está con verde son las asíntotas, no es otro sistema de ejes. Vos tenés que seguir refiriéndote, no es mala la pregunta que hace y el cuestionamiento. Acá está el origen de Profe, yo coordenadas. creo que entendí lo que estaba preguntando el compañero. El compañero creo que confundió los logaritmos con las... O sea, piensa que es una función de logaritmo y de No, para raíz. nada, no tiene nada que ver. Gracias, Franco, por la explicación. Pero bueno, déjalo a... No sé quién es el que me había preguntado si entendió lo que yo le respondí. Que la línea punteada son las asíntotas, ¿no? Sí,
no Sí, son sí, otros eso sí. ejes. Si bien Massa usa, por eso le dije yo, uso esa notación, o sea, ese grafismo que en dibujo técnico son ejes, pero en este caso no son ejes, sino son las asíntotas. Che, profe, Sí, eh, ¿es necesario escribir la tabla de valores en la hoja que vamos a entregar, por no, ejemplo, si no, es una parcial? no, ¿No? no. Ok. Por eso es Disculpe, importante, si aquel que sabe manejar la calculadora y usa la tabla, no tiene necesidad de transcribirla y directamente puede usar esa para dibujar. después, ¿será que puede sacar foto para copiar? Ya saqué, loco, y mandé también. Ok. Profe, Sí, las asíntotas, por ejemplo, vio que usted puso menos D sobre C. Ese es el valor que toca en el eje X, ¿no? ¿Puede ser? sí, exacto. Ok. Bueno, ayer me preguntaron lo mismo en ciencias económicas, y tiene razón. ¿Por qué si dice menos D sobre C la puse del lado positivo? Porque puede llegar a suceder de que o los valores de C o de D sean negativos y queda del lado positivo. Es por un hecho directamente de que no siempre es negativa, ¿me entendés o no? Eso es la explicación del por qué. Cualquier valor te puede dar porque va a depender de los valores que tomen A, B, C y D. Pueden tomar cualquier valor. Bueno, Bueno, borro. profe, Sí. tengo una duda. Ahí dice CX más D o es una B, ¿A dónde? Una D. una D. Una D, Ok, ok, CX más ok. D. CX más D, ok. Gracias. Bueno, borro entonces. Bien. Y de acá vamos a pasar a las funciones trigonométricas. Profe, Ponemos como título entonces funciones trigonométricas. Para el ingeniero es muy importante que conozca las funciones trigonométricas. En análisis 2 hay una bolilla que se llama serie de Fourier, donde el estudiante va a aplicar, inclusive Fourier es el matemático que las descubrió, pero en realidad el nombre que él le puso era series de senos y cosenos. Entonces fíjense la importancia que tienen las funciones trigonométricas a la hora para el ingeniero, porque las series de Fourier son sumamente importantes. Y me parece que es con la primer bolilla que se encuentran ustedes cuando dan análisis 2. Bueno, yo sé que esta parte de la matemática no la ven en ningún momento en la escuela secundaria, salvo algunos que fueron a una técnica o salvo algunos que fueron a una secundaria donde el profesor más o menos tenía una idea de la importancia que tenían las funciones trigonométricas. Entonces, vamos a tratar, no vamos a ver nada de trigonometría, obviamente, porque no alcanza el tiempo. Para dar trigonometría, por lo menos necesitamos, para dar una buena trigonometría, necesitamos dar por lo menos un mes de trigonometría. Bien, para que ustedes tengan una idea la importancia que tiene. Pero ¿alguien me puede decir cuántas funciones trigonométricas hay y quiénes son? Son 6. 6, muy bien. Seno, tengo coseno, su inverso, tangente sería. ¿Sí? y sus inversas. ¿Y quiénes son sus inversas? Arcoseno. Cotangente, Secante. Bien. González, ¿cómo se llama usted? ¿Cuál es su nombre de pila? No me diga Berrey porque te pego. no, Yamila. Yamila, bien. Entonces no le digo González, le digo Yamila. Es la única mujer que participa, ¿eh? El resto parece que le comieron la lengua a los novios. Porque, los Lo ratones. lamento, profe. ¿Eh? Anda mal el internet en mi casa. Bueno. Pero sí, lo Eh, dimos en seminario universitario, profe. la dieron. La Bueno, está bien. trigonometría, sí. Bueno, La ahí tenemos entonces más o ven menos. la importancia que tiene el ingreso. Porque muchos de los pibes se enteran ahí de algunas cosas que tenían que haber visto anteriormente. Pero de cualquier manera entonces sirve. No es la panacea, pero por lo menos sirve. Bien.
Tal como dijo Yamila, entonces tenemos seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Como ustedes miran su calculadora, van a ver que hay solamente 3 teclas, que son seno, coseno y tangente. Porque las otras, como dijo Yamila, son sus inversas, que en realidad a mí no me gusta llamarla inversa, sino la llamo recíproca. Por ejemplo, la cotangente es 1 sobre tangente, la secante es 1 sobre coseno, y la cosecante es 1 sobre seno. Quiere decir que si el estudiante quiere calcular, por ejemplo, la cosecante de un ángulo, lo que tiene que hacer con su calculadora es 1 dividido el seno de ese ángulo. Es decir, no está como tecla directa, va a tener que hacer una cuenta de invertir, es decir, hacer 1 dividido seno. Y no confundan con lo que dice en marrón, como segunda función, sin a la menos 1, cos a la menos 1 y tan a la menos 1, porque esas sí son las funciones inversas del seno, del coseno y de la tangente, que nosotros en español le llamamos arcoseno, arcocoseno y arcotangente. Por eso no confundan ese tipo de cosas. Si bien es un juego de palabras, uno es la función inversa y otra es la inversa de la función. Por eso, según como uno dice las cosas, si a mí me dicen la inversa de la función, es 1 sobre la función. Y si me dicen la función inversa, es f a la menos 1. ¿Está claro o no? No es lo mismo. ¿Está claro? Ya lo hablamos a eso, que cómo teníamos que hacer para calcular la función inversa. Bueno, vamos a empezar por la primera función directa, que es la función seno. La función seno, que ustedes tienen como tecla sin, y entonces ahí les explico también que por qué se llama sin, es primero porque está en inglés, y segundo, la mayoría de los vocablos en geometría y en trigonometría y en toda la matemática derivan del latín, y del latín obviamente fue una conjunción de lenguas entre la griega, la romana, aparece el latín, y el inglés adoptó muchas de las palabras del latín, y una de esas palabras es el sinus, o sea que al seno los griegos la llamaban sinus, por lo tanto quedó el prefijo sin, de ahí viene el prefijo sin de sinus. Nosotros le decimos directamente en español, la llamamos la función seno. La función seno abreviada, tenemos que f de x es igual al seno, o sea, sen de x. ¿Está? Siempre sen es la función y siempre tiene que estar acompañada de un argumento que generalmente, obviamente, es un ángulo. Que ese ángulo puede estar ya sea en radianes o en sexagesimal. Muy bien, pero nosotros en cálculo trabajamos siempre en radianes. Muy bien, el dominio, porque es muy importante que el estudiante sepa esto, el dominio de mi función seno son todos los reales. Es decir, que a x le puede dar cualquier valor. O sea que el x, el dominio va de menos infinito hasta más infinito. Y el conjunto imagen, que es muy notable esto, es un intervalo cerrado, menos 1, 1. Es decir que está acotada. Nunca ustedes van a obtener un valor de seno mayor que 1 y un valor de seno menor que menos 1. Por lo tanto, siempre va a estar acotada la función entre menos 1 y 1. Y ahora voy a proceder a representar gráficamente la función seno. Aquel que quiera hacer, porque está tomando nota, o quiere hacer el dibujo también en su casa, lo ideal es dibujar un sistema de ejes cartesianos y va a dibujar una escala 1,5. O sea que yo voy a tomar 3 centímetros, que para mí 3 centímetros sería el valor de pi, y 1,5 sería pi sobre 2. O sea que yo acá tengo pi sobre 2, acá tengo pi, acá tengo 3 pi sobre 2, y acá tengo 2pi. El estudiante cree que la función seno, o cualquier función trigonométrica,
porque siempre vio esos dibujos, está comprendida entre 0 y 2pi. El problema es que entre 0 y 2pi es el giro completo de la circunferencia y todas las funciones trigonométricas son periódicas, o sea que se repiten, y ese periodo justamente es 2pi. Entonces la mayoría de los textos, o la mayoría de las publicaciones que ustedes ven, siempre está dibujado de 0 a 2pi, porque se supone que de 2pi a 4pi hace lo mismo, de 4pi a 6pi hace exactamente lo mismo, y lo mismo sucede con los negativos. De menos 2pi a 0 pasa exactamente igual. Entonces nosotros vamos a dibujarla bastante completa, o sea que vamos a dibujar también la parte negativa, para que el estudiante pueda crea y esté convencido de que mi función va de menos infinito a infinito. Este es el 0, esto es menos pi sobre 2, esto es menos pi, acá yo tengo menos 3pi sobre 2, y acá tenemos menos 2pi. Acá vamos a hacer 1 centímetro y 1 centímetro, porque nuestra función va a estar acotada entre menos 1 y 1. Entonces, a la hora de hacer el gráfico, vamos a hacer unos puntos para guiarme, y yo arranco. El seno de 0 es 0. El seno de pi sobre 2 es 1. El seno de pi es 0. Y el seno de 2pi vuelve a ser 0. Fíjense cómo quedó la onda en un periodo. Obviamente que esto sigue haciendo exactamente lo mismo, y acá pasa exactamente igual. Es decir, que mi función hace este movimiento, pasa por menos pi, y vuelve al 0. Y esto sigue, obviamente, haciendo el movimiento. Ahí la ven, la que está con colorado es justamente la función seno. Ustedes pueden apreciar que en ningún momento la función seno supera el 1, en ningún momento está menor que menos 1. Es decir, que está comprendida entre menos 1 y 1. El valor mayor que puede tomar la función seno es 1, y el menor valor que puede tomar la función seno es menos 1. Ahora le pregunto a la clase, si está entendiendo y más o menos presta atención. ¿Cuántas raíces tiene el seno? Infinitas. Infinito. Infinitas. Infinitas raíces, muy bien. Infinitas raíces. Cada vez que corta el eje de las X, la función tiene una raíz, porque ustedes se acuerdan que la definición correcta de raíz de una función eran los ceros de la función, es decir, donde y es igual a 0. En el gráfico corresponde a donde la curva corta al eje de las X. Bien, vamos a tratar de describir en forma genérica los infinitos valores que serían las raíces del seno. El seno se corta en pi, o sea, 1pi, 2pi, 3pi, 4pi, 5pi, 10.000 pi, menos 2pi, menos 3pi. ¿En qué de pi? En los enteros de pi. Quiere decir entonces que si el estudiante escribe acá la raíz, pone raíces, entonces mis raíces van a ser los x iguales a k pi para todo k que pertenece a los enteros. Esas serían las raíces o ceros de la función seno. ¿Está claro? La función seno acá es la función original, pero esa función original puede ser modificada. Aquellos que le va a gustar, por ejemplo, que le gusta la electrónica está muy ligada a los circuitos electrónicos a las funciones de seno. Entonces, ahí van a encontrar ustedes a la función seno totalmente deformada. ¿Y por qué está totalmente deformada? Porque aparecen 3 factores importantes que Massa lo va a escribir acá abajo. La función completa seno la van a encontrar ustedes de esta manera. A por el seno de bx más c. Esta función que Massa describe acá es la función completa del seno. De hecho, en la Facultad de Ingeniería de la UNE, que dan análisis matemático, que también el titular es el mismo que Sarriola, ahí la dan completa y les piden que calculen y que dibujen justamente una función de esta característica. Cada valor A, B y C tiene un nombre y le produce algún cambio a la función. El valor de A se llama amplitud. O sea que, en mi caso, la amplitud es el máximo valor que puede tomar el seno.
En mi caso, como está multiplicado por 1, la amplitud era 1. Entonces, pero si acá dice 2, este valor sube hasta el 2 y va hasta el menos 2. Y o sea que varía entre menos 2 y 2. Si este valor hubiese sido 3, entonces varía entre menos 3 y 3. ¿Me van siguiendo? Bueno, B, ¿qué es B? B es fundamental. B se llama frecuencia. La frecuencia es la cantidad de ondas que aparecen en un periodo original. Habíamos visto que el periodo original era 2pi. Entonces, si en este caso aparece una sola onda, ¿por qué? Porque la x está multiplicada por 1. Si esa x estuviera multiplicada por 2, quiere decir que va a haber 2 ondas en el mismo periodo original. Entonces quiere decir que la frecuencia es 2. Si está multiplicado por 3, va a haber 3 ondas. Si está multiplicado por 4, va a haber 4 ondas, es decir, que va a haber 4 senos en el mismo seno original. Y en el caso que estuviera multiplicado por medio, o sea, por 0,5, va a haber media onda nada más en ese periodo. Entonces, SB se llama frecuencia. Y C lleva como nombre fase inicial. Es medio parecido, pero no es lo mismo, a la ordenada al origen. Es decir, la fase inicial es la función seno, quiere decir que no va a comenzar en el 0, va a comenzar antes o después del 0. Todo va a depender del valor de C. Si se le suma o se le resta el valor de C. Por eso se llama fase inicial. No es que te modifica la ordenada al origen. O sea, te modifica la ordenada al origen, pero no significa la ordenada al origen. Es dónde empieza, si empieza antes o después del origen. ¿Me entienden o no? Es decir, si yo le sumo, es porque va a empezar después del origen. Y si yo le resto, es porque va a empezar antes del origen. Entonces, eso significa fase inicial, es decir, dónde empezaría a dibujarse el seno. Muy bien, es decir, que es el caso de que cuando x sea igual a 0. En ese caso yo tengo lo que se llama la fase inicial. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? Esto ustedes no lo ven. Profesor, tengo una pregunta. Sí. ¿Puede decirme qué dicen raíces? Porque mi internet está dando lento y Sí, no veo dice bien. x igual a kpi para todo k que pertenece a los enteros, o sea, a z. Esto O sea, último que Massa escribió acá, no se lo preguntan. Es decir, yo le cuento nomás para aquellos que en algún momento lo necesiten. A veces en física, no sé si ustedes Ahí. ven, electrotecnia o algo por el estilo, bueno, y capaz que a lo mejor acá haya algún estudiante de electromecánica y a ellos sí le va a servir esa función seno completa. Y Bien. en la función seno no influye también lo que iba de como de onda a onda, creo que se llama periodo. Claro, el periodo es 2pi. O sea, cada vez que pasan 2pi, usted tiene una onda del seno. ¿Me entiende, Perfecto. Yamila? Sí, sí. Bueno, Sí, sí. pero la frecuencia es distinto. La frecuencia es la cantidad de veces que se produce un suceso en el periodo. ¿Me entendió o no? Eso se llama frecuencia. Sí, ya yo entendí. Perfecto. Borro entonces, y ahora vamos a estudiar. Vamos a ¿Se puede hacer estudiar una foto? Por favor. ¿Qué? Ya la sacó, ya la envió. No, ahí no va. Queda grabado de igual manera. ¿Qué me pedía, Yamila, la foto? Sí, justo, pero igual, mira Pero- la grabación. Pero Quería saqué ver la una foto, cosa. Luque. Ah, no vi entonces, perdón. Sí, la saqué. Bueno, vamos a Profe, ver. le hago una pregunta. Para el parcial, ¿cómo más o menos va a ser la modalidad con respecto a las funciones? Por lo menos lo que estamos Y dando, te que van a nos van a mostrar el pedir más o gráfico de menos. una función y vos vas a tener que decir cuál es el dominio, cuál es la imagen, todo ese tipo de cosas, que la clasifique, ¿me entendés? Que arregle los conjuntos para que tenga inversa, es decir, ese tipo de cosas te van a preguntar. Por eso hay que estudiar bien todas las funciones y hacer muchos ejercicios. ¿Cuál es el dominio? Yo tengo una guía de funciones. Una es cálculo de dominio y otra es funciones con su
con su respectivo gráfico. Y ahí está el dominio y la imagen de cada una de ellas. Bien. La función coseno se escribe cos de x. Fíjense que el estudiante tiene que llamar la atención de por qué era el nombre coseno. Si la otra era seno, esta es por qué es coseno. Ese prefijo co tiene mucho que ver porque la función seno y coseno son similares. Hay una pequeña diferencia. Difieren en 90 grados. Es decir, que el seno de un ángulo es igual al coseno de su complementario. Es decir, lo que le falta a ese ángulo para llegar a los 90 grados. Si ustedes tienen su calculadora a mano, se van a poder corroborar que el seno de 30, por ejemplo, es igual al coseno de 60. Prueben con su calculadora y va a aparecer un medio. O sea que el seno de 30 es un medio y el coseno de 60 también es un medio. Entonces el estudiante se preguntará, ¿pero por qué sucede eso? Y eso sucede porque justamente 30 y 60 son complementarios. Y hay un teorema en trigonometría que dice que la función de un ángulo es igual a la cofunción de su complementario. Es decir, por eso existe la tangente y la cotangente, y existe la secante y la cosecante. Ahí tienen lo que se llaman cofunciones. Por eso la palabra, es decir, todo tiene que ver con todo en matemática y todo tiene que ver y tiene una explicación para eso. Por eso es, insisto, que el estudiante tiene que saber siempre el porqué de las cosas en matemática, porque todo tiene una explicación. No porque se le ocurrió a un tipo o se fue con la heroína para el otro lado y ahí le aparecieron las fórmulas y todo ese tipo de cosas. Eso no existe. Profe, disculpe, ¿qué valor al coseno teníamos que poner? Al seno, dale 30. Y al coseno, dale 60. Siempre y cuando la máquina esté en degree, o sea, que siempre esté la D en la parte superior en negrita. Bien, entonces, como son similares, la función seno y coseno tienen el mismo dominio y la misma imagen. Es decir, que el dominio son todos los reales y el conjunto imagen son el conjunto comprendido entre -1 y 1. Y van a ver ustedes que los gráficos son exactamente iguales, pero desfasados en pi sobre 2. De hecho, yo para que ustedes puedan observar, hago los dos gráficos en el mismo dibujo. Entonces, otra vez, para aquellos que dibujan, que les gusta dibujar las funciones, Massa está haciendo la división. La misma división que hicimos hoy, pi sobre 2, pi, 3pi sobre 2, 2pi, menos pi sobre 2, obviamente este es el origen de coordenada del 0, acá tengo menos pi, acá tengo menos 3 pi sobre 2, y acá yo tendría menos 2pi. Bueno, y acá voy a hacer dos marcas, una en el 1 y otra en el menos 1. Entonces, el estudiante tiene que saber que el coseno de 0 es 1. Entonces, arranca acá, el coseno de pi es menos 1, acá vuelve a ser 0 en 3 medio pi, y acá vuelve a ser 1. Y la gráfica del coseno es así. Y esto obviamente sigue haciendo su trabajo. Acá también produce exactamente lo mismo. Y ahí tienen la onda del coseno. Son exactamente iguales que la del seno. Y fíjense que ahora Massa va a dibujar la del seno. La voy a dibujar con verde y con líneas de trazo. Y el estudiante puede comparar que son exactamente iguales, pero desfasadas en 90 grados. Y esto es perfectamente notable. Por eso yo insisto que si los profesores de matemática trabajaran con los del dibujo y lo obligan al estudiante, porque al estudiante de la secundaria tiene que obligarlo, él solo no va a hacer las cosas. Entonces lo obliga al loco que haga los gráficos
en dibujo de las funciones, y entonces hay una simbiosis entre el de matemática con el de dibujo, y entonces ahí el tipo dice, bueno, por lo menos me entretengo en dibujo y aprendo también matemática. Pero no se le cae una idea al tipo, entonces evidentemente el fracaso es rotundo y total. Bien, fíjense, Profe, disculpe. pudieran cortar, o yo, por ejemplo, si yo soy el profesor de matemáticas, le digo, bueno, loco, vamos a dibujar la función seno en un papel opaco y vamos a dibujar la función tangente en un papel transparente. Entonces, después vamos a superponer los dos dibujos y lo vamos a correr. Y lo vamos a correr 90 grados y vamos a descubrir que ambas funciones son exactamente iguales, pero desfasadas en 90 grados. Y eso sucede siempre con las cofunciones. Es decir, lo mismo sucede con la tangente y cotangente, y lo mismo sucede con la secante y la cosecante. Por eso, con solo mostrar una, ya no hace falta decir que las otras se van a cumplir exactamente igual. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Pero, profe, Sí. acabo de decir que la secante y la cosecante ocurre exactamente lo mismo. Sí. O sea que la que pasa con medio, la tangente sería, tendría solamente con el inverso, ¿o cómo sería eso? Porque No. acá sabemos que es seno y coseno, y después sería secante y cosecante, y Y la tangente sería con ¿con la quién? cotangente. La Con la tangente cotangente. con la cotangente. Ah, ok, eso Están era. desfasadas en 90 grados. ¿Están? Bien. Ojo, las Profe, gráficas no son iguales, ¿eh? Ya vamos a dibujar la tangente que nada que ver con esto que veníamos haciendo. O sea que cada función tiene su respectiva gráfica, pero su cofunción tiene la misma gráfica, pero desfasada en 90 grados. Eso es lo que te quiero decir, Estefano, ¿entendiste? Sí, 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 obvio. Bueno, yo le pido a la clase y hay un premio, le doy la SUBE que tiene unos 70 pesos más o menos cargada, o sea que le puede servir de ida nomás, porque de vuelta va a tener que poner plata, pero por lo menos ya se puede ir a algún lado, de paseo a Fontana, por ejemplo, toma el 107 y se va a Fontana con la SUBE mía. Bueno, vamos a comprar su guía. Al, al que me responde lo siguiente. Fíjense, el seno y el coseno son iguales en un punto. Uno está en el primer cuadrante, que estaría acá, y el otro está en el tercer cuadrante, que estaría acá. Fíjense que, ¿cómo sé yo que las funciones ahí son iguales? Porque ahí se interceptan. Cuando dos funciones se interceptan es porque en ese punto son exactamente iguales. Tienen el mismo x y tienen el mismo y. A ver, ¿quién me dice qué punto de x es ese valor? Un cuarto de pi. Un cuarto de pi. Sobre cuatro. Muy Vamos, bien. gané una sube. ¡Yujú! Un cuarto de pi. Bien, ¿quién fue, Estefano? Estefano, Bueno, te voy a hacer llegar la sube entonces a la casa. Bien. dale, dale. ¿Y el otro? Es más difícil este. 3/4 de pi. No. 3/4 no. 3/4 está en el segundo cuadrante. Un medio. 5/4. ¿Quién dijo 5/4? Yo. ¿Yamila? ¿Me llevo una sube también o? No. Tenés que compartir con Estefano, tienen que viajar juntos. Así que planifiquen ahí un viaje así relámpago para usar la misma sube. ¿Quién fue, Valentina o Yamila? Yo, Valentina. Valentina, bueno, arreglá ahí con Estefano a ver a dónde van a viajar. Bien, seguimos entonces. Acá viene lo difícil, que es indicar las raíces. Hoy Yamila dijo que el seno tenía infinitas raíces. ¿Dicen lo mismo con el coseno? Sí. Bien, perfecto. El coseno también tiene infinitas raíces. ¿Alguien me puede decir cuáles son esas raíces? Yo le voy a dar una pista y ustedes me dicen verdaderamente cuáles serían las raíces del coseno. El coseno corta al eje de las X en 1 pi sobre 2, 3 pi sobre 2, 5 pi sobre 2,
7 pi sobre 2, 9 pi sobre 2, 11 pi sobre 2, 13 pi sobre 2. ¿Descubrieron cuáles son las raíces del coseno? K pi sobre 2. ¿Cuánto? K pi sobre 2. No, no. Escuchalo a Massa. K 1 medio de pi. ¿Eh? K ¿Cómo, por 1 Gabriel? medio de pi. Pi sobre K. No, peor todavía. Escúchenlo a Massa. Eso porque lo escuchan Pi ustedes. sobre un medio. ¿Cómo? Pi sobre un medio. No, no, no. Escuchalo a Massa lo que te dice. 1 pi sobre 2. 3 pi sobre 2. 5 pi sobre 2. 7 pi sobre 2. 9 pi sobre 2. 11 pi sobre 2. 13. ¿Cada 2 pi entonces? ¿Quién? Cada 2. Son ¿Quién? los números. Cada 2 pi sobre 2. Locos, son más duros que lo que yo suponía. X pi sobre 2. ¿Cómo? X pi sobre 2. No, loco. Yo no te pido que me descubra la fórmula porque la fórmula la vamos a descubrir nosotros porque si no vamos a estar acá hasta 3 años. Los impares son, ¿no? Claro, loco. Los impares ¿de quién? Los impares De pi sobre 2. de pi Los sobre 2. impares de pi sobre 2. Esa es las raíces del coseno. Si ustedes están dando un examen oral, le dicen, el tipo le pregunta, bueno, las raíces del coseno, entonces ustedes tienen que responder, son los impares de pi sobre 2. Por eso, cuando yo hablo, y hablo despacio para que ustedes me escuchen y me entiendan, es justamente estaba dando ese indicio. 1 pi sobre 2, 3 pi sobre 2, 5 pi sobre 2, 7, 9, 11, 13, 15, 17, y seguimos con los impares de pi sobre 2. Bueno, ahora viene el problema. ¿Cómo escribo yo en forma genérica un número impar? 2 más 1. No. 2 más 1 es 3 nomás, pero yo tengo que genéricamente, que tiene que servir para todos los impares. Menor que 0. ¿Cómo? Menor que 0. No. Son una máquina de inventar y decir pavadas. Son K por 2 menos 1. ¿Cuánto? K por 2 menos 1. Muy bien. En realidad es 2K menos 1 o más 1 da lo mismo. Porque, como dijo Maximiliano, si vos un número lo multiplicás por 2, lo transformás en par. Si vos a ese par le sumás 1 o le restás 1, lo transformaste en impar. ¿Está claro? Entonces, las raíces, Massa va a escribir acá, raíces del coseno, ¿quiénes son? Son los x iguales a 2k más 1, como dijo Maximiliano, de pi sobre 2, para todo k que pertenece a los enteros. No se olviden de agregar ese para todo k que pertenece a los enteros. Entonces, cualquier k que el loco escriba que sea entero, lo multiplica por 2, lo transforma en par. Le suma 1 y automáticamente quedó un impar. Así se escribe un número impar en forma genérica. Fíjense que un problema que el estudiante no sabe escribir los números impares, no lo va a poder resolver, porque no sabe cómo escribir un número impar. Si yo le digo la suma de 3 números impares consecutivos, suma 17, y ahí murieron. Y el ejercicio es una pavada, pero tiene que saber cómo escribir un número impar. ¿Está? ¿Cómo, profe? ¿Puedo repetir? ¿Cuáles son los 3 números pares consecutivos cuya suma es 17? Perdón, 15. ¿1, 3, 5? No, 3, 5 y 7. Pero eso lo sacaron, y si la suma hubiese sido más grande, no lo sacaba. Tenemos que buscar una forma matemática para sacar eso. Entonces, ¿qué va a hacer Massa? Le va a mostrar lo que haría un estudiante de Massa, es decir, un estudiante inteligente. Esa es la diferencia que hay
entre, ahí creo que saqué 2 veces la misma foto. Voy a borrarla. ¿Qué haría un estudiante de masa para resolver ese problema? Haría esto. Dice, 2K más 1 es el primer número. Le sumo 2K más 3, que es el segundo número. Más 2K más 5, que es el otro número, y eso me tiene que dar 15. Entonces el loco dice, bueno, sumemos. 2K más 2K más 2K son 6K. Y esto es igual a 15. Este 1, este 3 y este 5 vienen restando. Me queda menos 1, me queda menos 3 y me queda menos 5. O sea que me quedó 6K es igual. 15 menos 1 es 14. 14 menos 3 es 11. Y 11 menos 5 me queda... Es 6. 6. O sea que K vale 1. Pero la respuesta no es 1. La respuesta tiene que reemplazar el K acá. Entonces, fíjense, 2 por 1 más 2 por 1, 2 más 1, 3. 2 por 1, 2 más 3, 5. Y entonces 2 por 1 son 7. Y entonces la respuesta que debe dar el estudiante dice, los números son 3, 5 y 7. ¿Vieron o no? Esos problemas sencillos son los que deberían dar en la escuela. O sea, lo tienen que matar a problemas. El loco tiene que ser un maestro resolviendo problemas. ¿Por qué? Porque eso te genera una estructura de pensamiento, de razonamiento, es decir, ¿cómo hago yo para, inclusive hasta intuitivamente, tratar de resolver el problema? Es decir, no es todo matemática, no es todo fórmulas, sino también cabe mucho la intuición y la forma de pensar del estudiante. ¿Qué dice? No leí el último chat. A ver qué escribió. Franco dice, sí o sí tiene que escribirse K, puede escribirse una X. Obviamente puede escribir la X. Lo que pasa es que la X es la incógnita, pero en este caso la incógnita en los 3 números. Puede poner la letra que usted quiere. Fabricio ya lo había sacado 5, 7 y 3, pero lo sacó seguramente no así, sino... Lo que pasa es que si yo en vez de haberle puesto 15, le hubiese puesto un número más grande y ahí ya la cosa se complicaba. Entonces por eso es importante saber la técnica para resolver los ejercicios. ¿Me siguen o no? Sí. Bien. Massa siempre le va a mostrar que no le enseñaban nada. No es ningún misterio, pero es para que ustedes un poco, cuando lo vean al muchachito este o a la muchachita en la calle, díganle, por culpa tuya, tengo el estúpido este que me da clase y permanentemente me está diciendo que yo soy un burro, por culpa tuya, porque no me enseñaste absolutamente nada. Sí, Gerardo. ¿Qué pasa? Profe, ¿podemos dividir por 4 cifras con decimales? Porque ya me olvidé. Eso dice Gerardo. Y no, ya a esta altura ya no, porque no tiene sentido con la calculadora. Pero un día dividimos por 2 nomás. Ya dividir por 2 ya es complicado para los pibes. Profe, Bueno, sí. usted vio que cómo se escribe las raíces de la función coseno es x igual a 2k más 1 por pi sobre 2 para todo k perteneciente al conjunto de enteros. Sí. ¿K qué sería? No entiendo todavía. Los enteros. K es un entero. K es un entero. ¿Y z es el conjunto de los enteros? Y claro, entonces vos de ahí tenés que sacar cualquier valor que vos elijas de los enteros, lo reemplazás en 2k más 1 y te transforma en un impar. Pensá cualquier número, loco. El que vos quieras. El 5.
2 por 5, 10, más 1, 11. Ahí tenés el 11. ¿Me entendés o no? ¿Está, Estefano, o no? Dibujamos la función tangente. No, profe, yo no era, yo sí sé dividir por decimales. Ah, re mentira. Pero no, era Gerardo el que no sabía. Pero sí Función está bien. tangente. Yo estoy preocupado porque solamente participan 5 o 6 locos y una loca. O sea, el resto, no sé qué es lo que hace. Está dormido, está dentro de la cama, no sé, está en el baño, pero en realidad yo necesito que todo el mundo participe. Y como que me diga, mirá, Massa, no entiendo nada de lo que vos decís. Y bueno, ahí me tengo que disfrazar de otra cosa. Bueno, la función tangente tiene esta fórmula. Yo le llamo TG de X, pero algunos llaman tan, o sea, TAN como figura en la tecla de la calculadora. Bueno, el dominio de los reales, el dominio de la tangente son todos los reales, pero hay que sacarle algunos valores. Y ahora es importante que el estudiante sepa el dominio. ¿Por qué? Porque la función tangente tiene infinitas asíntotas verticales. Repito, la función tangente tiene infinitas asíntotas verticales. ¿Alguien me puede explicar o me puede decir si estudió o no, si fue a la escuela o no, por qué tiene infinitas asíntotas verticales? Profe, ¿Sí? puede ser que esa función como que, no sé, o sea, empieza desde pi va para arriba, tipo de abajo hacia arriba. No es como las otras que va Es vertical. horizontalmente, la No. vertical. Tenés algo de razón, pero sí estás muy... Ahí agarraste la guitarra y empezaste a guitarrear más o menos nomás, pero no. A ver, otro. ¿Por qué es parecida a una función homogénea, profe? No. No es homogénea, homográfica era. Pero digan lo que se le ocurre, loco, porque la única manera de aprender es así, equivocándonos. Este es el momento Porque de equivocarnos. la tangente es igual al, creo que seno sobre coseno. Sí, por ahí andamos. ¿Y? ¿Y? ¿Qué hacemos con eso? Está bien Cuando lo que coseno dice. era cero, la tangente era, digamos, tenía una asíntota. Mirá, escuchen, porque eso es lo que yo quiero que ustedes razonen, loco. Franco dijo una cosa correcta. La tangente de X es seno sobre coseno. La puta que los parió. Y cada vez que se anula el coseno, yo tengo una asíntota vertical, porque está en el denominador, ¿me entienden o no? Por eso es importante que lo que dijo Franco, de que entonces así se piensa y así se analiza. Entonces, nunca iban a descubrir ustedes las asíntotas si no tenían en cuenta esta relación, porque ahí se dan cuenta que como el coseno está en el denominador, cada vez que el coseno se hace cero, yo voy a tener una asíntota vertical. O sea que eso no tiene que estar dentro de mi dominio. Por lo tanto, entonces, al dominio, a los reales, hay que sacarle los x iguales a 2,1 de pi sobre 2 para todo k que pertenece a los enteros. Ese es el dominio de la tangente. Repito, al dominio de la tangente, a los reales, hay que sacarle los ceros del coseno. Por eso es importante saber los ceros del coseno. Y entonces, voy a borrar esto, y ahora viene la imagen. La imagen son, sí, todos los reales, no tiene problema. Y ahora voy a proceder a dibujar. De hecho, antes de empezar la clase, como yo terminé con lo de ciencia económica ayer, terminé con la función tangente, le hubiese sacado una foto y ya le quedaba guardado la foto a ustedes. Fíjense lo que va a hacer Massa. Lo que va a hacer Massa es, en ciertos determinados lugares, que son pi sobre 2, o sea, en los impares de pi sobre 2, Massa va a dibujar
asíntotas verticales. Y como siempre, las voy a dibujar de otra manera, las asíntotas verticales. En este caso las voy a dibujar con verde. Entonces el loco tiene esta asíntota vertical en pi sobre 2. Acá tengo en 3 pi sobre 2 otra asíntota vertical. La otra que le sigue va a estar en 5 pi sobre 2. O sea que tiene infinitas asíntotas verticales. Acá va a estar en menos pi sobre 2. Acá va a estar en menos 3 pi sobre 2. Y ahora voy a proceder a dibujar la función tangente. La función tangente hace este movimiento. Es algo espectacular cómo queda la función tangente dibujada. Miren. Y obviamente que esto hace así. Y cada 2pi se vuelve a repetir. Miren. Ahí está la función. Y ahora le vamos a poner las letras. Es decir, este es el origen de coordenadas. Este es pi sobre 2. Este es pi. Esto es 3 pi sobre 2. Esto es 2pi. Acá tengo 5 pi sobre 2. Es decir, cada vez que hay un impar de pi sobre 2, acá tengo menos pi sobre 2, yo tengo una asíntota. Este es menos pi y así sucesivamente. Bueno. Si ustedes ponen en sus calculadoras tangente de 90, la máquina le va a devolver un mensaje de error matemático. Porque justamente, en ese caso, la tangente de 90 es infinito. ¿Probaron? Sí, probé, profe, antes de decir eso. Dice error. Muy Sí, bien. profe. De esa manera se investiga de esa manera. Bien, ahí tienen la gráfica de la función tangente. Salió bastante linda. ¿Quiénes son los ceros o raíces de la tangente? ¿Todos los pi, profe? Muy bien. Lo mismo que el seno. Porque el seno está en el numerador. Entonces, las mismas raíces del seno son las raíces de la tangente. Repito, las raíces del seno son las mismas raíces de la tangente. O sea, los kpi. Cada entero de pi, yo voy a tener un cero de la tangente. ¿Está? ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? No, ninguna, profe. Bien. Y ahora... Profe, sí, tengo una. Dijo que tenía infinitas asíntotas verticales o horizontales. Verticales, ahí la estás viendo, son todas las verdes. Claro. ¿Estamos? Profe. Esta la linda, ¿eh? La tangente para hacer. ¿Cómo? No, que esta es la linda para hacer, digo, a mano. Y sí. Bien. Hay una pregunta ahí que siempre se la hace el estudiante y yo trato de responderle. Por ahí no es una respuesta que el estudiante está esperando, pero es lo que se me ocurre. ¿Dónde está el chat? Acá. Me pregunta. Primero Fabricio había preguntado, por eso yo prefiero que me pregunten en forma verbal, porque yo no veo de allá lejos las preguntas que ustedes me hacen en el chat. Sé que algunos tienen problema también en el micrófono, pero en ese caso, no sé. Me dicen, dígale al profe que quiero hacer una pregunta y está escrita ahí. Una me preguntaba que por qué no está definida en pi sobre 2. Bueno, esa es la respuesta, la respondimos, porque justamente es el valor que anula el coseno, y como tangente es seno sobre coseno, cada vez que el coseno se hace 0, yo no tengo una definición de la tangente. O sea, la tangente va a estar en el infinito. Y después Ariel pregunta, ¿dónde se puede observar esta función en la vida cotidiana? No hay no vamos a andar por ahí en la calle mirando la función tangente. Pero la tangente, como función, es sumamente importante para los temas que vienen después. El tema de derivada, la derivada es la recta tangente a la curva. Entonces, fíjense
la importancia que tiene la tangente. Entonces, y justamente la tangente trigonométrica de ese ángulo que forma la recta tangente a la curva es justamente la derivada de la función en ese punto. O sea, la tangente para nosotros es muy, pero muy importante. Todas las funciones trigonométricas son importantes, todas. En algún momento de nuestra vida profesional vamos a tener que usar, si es que nos vamos por el lado de las matemáticas, o sea, no es que van a ser profesores de matemáticas, pero sí van a hacer algo referido a la matemática, en algún momento van a usar la función trigonométrica. Profe, quiero aportar algo con respecto a, estuve investigando y sí se usa bastante en ingeniería de sistemas, más que todo en ciencia de datos. ¿Viste? No, por eso el error, este error no se comete no solamente en la escuela secundaria, sino en la universidad. Yo tengo de amigo a un licenciado en matemática, se llama Samuel Noya, un tipo que sabe un montonazo de la parte teórica. Pero ¿cuál es el problema? Él no tiene ni idea de trigonometría, y de geometría tampoco. ¿Y saben qué le contestaban los profesores? Que ya es una materia obsoleta, es decir, que ya perdió vigencia la trigonometría. Y están totalmente equivocados. Y realmente es una lástima, porque los profesores de matemática que están saliendo de justamente que le van a enseñar a ustedes, no ven trigonometría. Entonces, ¿qué le pueden enseñar a ustedes si ellos no ven trigonometría? Y ninguno se le ocurre estudiar. Yo tengo un curso armado de trigonometría, estoy preparado, o sea, está listo para que algún tipo se le ocurra. Lo presenté en Ciencia Económica, me sacaron el bolsazo, y ahora estoy viendo dónde lo puedo presentar, que va a ser obviamente gratuito, no me interesa a mí el dinero, para cualquiera. La idea es que los tipos se entusiasmen con la trigonometría y empiecen a enseñarle trigonometría a ustedes. Porque la trigonometría no solamente sirve para resolver triángulos rectángulos, o triángulos de última, sirve para un montón de trabajos. Bueno, ¿alguna pregunta más? No, pero de curiosidad, ¿por qué no dan eso los de la licenciatura de matemática? ¿Por qué dicen que es obsoleto? No entiendo. Y porque es ya una materia que no se usa, como que es una herramienta que no van a usar más, ¿me entendés? Y es una aberración. Ellos ven solamente en el ingreso, entonces dan trigonometría. Y después a los ponchazos aprenden que para resolver un triángulo seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, adyacente sobre hipotenusa, que esas no son las funciones trigonométricas. Esa es una de las aplicaciones de la función trigonométrica a los triángulos. Nada que ver con la trigonometría. O sea, la trigonometría, si bien nace, porque trigonometría, ¿de dónde viene? Tri viene de 3. Gono viene de ángulo. Y metría viene de medición de ángulos. Medición de 3 ángulos. Porque los griegos descomponían cualquier polígono en triángulos. Estudiaban el triángulo y ahí resolvían el polígono entero. O sea que de ahí viene la palabra trigonometría. Pero en realidad, la definición correcta de trigonometría es una función que es la relación entre los segmentos y los ángulos. Eso quiere decir trigonometría, la definición. La palabra etimológica es otra cosa. Trigonometría, 3, gono, ángulo, y medición, metría. ¿Está? Profe, también Sí. se usa la trigonometría en ingeniería de sonido. En todos lados donde aparezca una onda, y cuando más habla de onda no es de la moto, cuando aparece una onda, es vos tener una función trigonométrica seguro, seguro. No quepa la menor duda. Los que estudian electrónica y los que estudian sonido, y ni hablar lo que hacen espacial, en ingeniería espacial, eso ni hablar, porque ahí aparece otra trigonometría que se llama trigonometría esférica, porque los triángulos no son planos si son esféricos. De hecho, la Tierra se estudia con triángulos esféricos. ¿Por qué? Porque los lados son ángulos. Fíjense lo que les estoy diciendo. Los lados son ángulos, porque va de una latitud a otra latitud, y eso es un ángulo. Por eso la latitud y la longitud son ángulos, porque la medición es justamente el ángulo que hay de un lugar a otro lugar. O sea, en una casa no hay influencia, o sea, la distancia que hay de la puerta hasta la final del terreno no hay diferencia.
Pero cuando vos ya vas de una ciudad a otra ciudad, ya obviamente, acá estamos en el paralelo 28 y Santa Fe tiene paralelo, ponerle 27. O sea que un grado, imagínense un grado en toda esa longitud, es importante. Bueno, ¿otra pregunta? ¿Vamos a quería tener que saber- graficar alguna vez? ¿Cómo? ¿Vamos a tener que graficar alguna vez o no? Y no, pero estas son una de las funciones más fáciles que ustedes van a tener para dibujar. O sea que, para que vos dimensiones. Claro. Puede tocar cualquier cosa. Le doy como tarea que investiguen los dibujos o las gráficas y el dominio y la imagen de las otras funciones que nos faltaron, que son cotangente, secante y cosecante. O sea, investiguen por ahí, dibujen. Me imagino que ya me habrán hecho caso y en todos sus celulares sacaron alguna aplicación y pusieron el GeoGebra para que los pueda ayudar a dibujar. La mejor manera de dibujar es teniendo un software que le permita dibujar. Bueno, vamos. Profe, disculpe. ¿Cómo? Antes de que siga, ¿me podría repetir en la tangente cuáles eran las raíces? Que no puedo anotar, por favor. Las raíces son los ceros del seno, o sea, los capi para todo k que pertenece a los enteros. Cada entero de pi, usted tiene un cero de la tangente. Estas son funciones especiales que muchas veces se la preguntan en los exámenes y no responden y es una pavada. La primera función que vamos a ver es la función valor absoluto. La función valor absoluto es f de x igual a el valor absoluto de x. Bueno, el dominio de esta función son todos los números reales. Todos los números reales, es decir, que el dominio son los reales. Pero la imagen, ojo con esto, la imagen son los reales positivos, incluido el 0. Es decir, que solamente nuestra gráfica va a estar en la parte superior del eje de las y. ¿Cómo es la gráfica de una función valor absoluto? Miren lo notable que es la gráfica de la función valor absoluto. Es la bisectriz del segundo cuadrante y la bisectriz del primer cuadrante. Yo le pregunto, ¿qué pasa si yo al valor absoluto le sumo o le resto un número afuera del valor absoluto? ¿Qué pasa con la gráfica? Se va a desplazar en el eje Y. Muy bien. O sube. Perfecto. Genial. Son unos capos totales. Quiere decir que entonces, si yo tengo que f de x es el valor absoluto de x más o menos a, la gráfica, como dijeron ustedes, sube o baja, se desplaza a lo largo del eje Y. Subiría si A es positivo y bajaría si A es negativo. O sea, este es el caso de que A fuese positivo y este es el caso de que A fuese negativo. Otra pregunta que Massa le hace, porque obviamente el estudiante de Massa siempre piensa primero y después contesta, ¿qué tiene que pasar? ¿Cómo sería la fórmula de mi función si mi función valor absoluto es así? El dominio son todos los reales y ahora la imagen son los reales negativos. Menos valor absoluto. ¿Cómo? Menos valor absoluto. Perfecto, muy bien. O sea que esta fórmula sería f de x igual a menos el valor absoluto de x. Muy bien. Ahora, si yo le sumo o le resto dentro del valor absoluto, ¿qué le pasa? Se mueve horizontal. Nada. ¿Cómo? No cambia. No cambia, no le pasa nada, profe. Siempre va a ser positivo. ¿No le pasa nada? ¿A la gráfica no le pasa nada? ¿Sigue O sea, así? no importa qué resultado dentro del valor absoluto, siempre va a Ya quedar sé, pero positivo. sigue así la gráfica. ¿Pasa por el No. origen? No. No. Entonces, ¿qué pasa? Se
desplaza en el eje X. Se desplaza en el eje X, muy bien. Se desplaza en el eje X. ¿Cómo? Si yo le sumo, ¿para dónde se desplaza? Para la derecha, ¿no? No, Derecha. al Positivo. revés. Si yo le sumo, se desplaza para la izquierda, y si yo le resto, se desplaza para la Para la derecha. derecha. Es decir, que esto que está acá es para el caso de que A fuese negativo. Y esto que hace así, para allá, es cuando A es positivo. O sea que esto va a ser X menos A, y esto va a ser X más A. Y justamente este valor es A. El valor ahí del vértice es el valor de A. ¿Está? Profe, O sea que este sería menos A. Muy bien. ¿por qué queda de esa forma? O sea, ¿por qué quedaría si yo resto, se va para un lado? O no, disculpe, no entendí el gráfico en ese caso. Bueno, espera un cachito. Espera que necesito espacio para explicar. Les voy a mostrar siempre, y es bueno eso que pase, cuando ustedes tienen duda de algo, tienen que ir a un ejemplo. Entonces, ustedes solitos en su casa dicen, vamos a dibujar X más 2. Entonces, ustedes solitos inventan una función, porque de esa manera ustedes estudian y empiezan a aprender. Cuando ustedes empiezan a inventar. Entonces, yo le digo porque eso me dio mucho resultado cuando yo era estudiante. Entonces decía, a ver qué pasa cuando yo dibujo esto. El valor absoluto de X más 2. Entonces, ¿qué hace Yamila? Le empezás a dar valores. ¿Qué valor le querés dar, Yamila? No sé, ¿Cero? cualquiera. Cero. Bueno, vale 2. Ahí tengo un puntito. Cuando vale 1, vale 3. Cuando vale 2, vale 4. Me estoy yendo a la mierda. Entonces, lo que hay que hacer es empezar a darle valores negativos. Entonces le doy menos 1, me queda 1. Le doy menos 2, me queda 0. Le doy menos 3, me queda 1 de vuelta. Y ahí dibujo. Y fíjate lo que le pasó a la función. ¿Para dónde se fue? A la izquierda. ¿Viste? ¿Viste, Yami? Sí, creo que tengo que practicar más. Pero sí, entendí. Es lo mismo que le pasa a la parábola. La parábola también. Cuando B es positivo, se desplaza a la izquierda. Y cuando B es negativo, se desplaza a la derecha. Bien. Seguimos entonces. Y ahora voy a mostrar otra función especial que se llama función signo. Función signo. Y la función signo tiene esta fórmula. Al valor absoluto de x lo divido por x. Bueno, entonces, lo notable de esto, que el dominio de esta función son todos los reales menos el 0. Es decir, no le puedo dar el valor 0 a esa función, porque en ese caso tendríamos una determinación del tipo 0 sobre 0. Y la imagen, ¿alguien me puede decir quién es la imagen de esa función? 1 y menos 1. Muy bien, menos 1 y 1. Esta función, algunos autores la escriben en forma de tramos. Es decir, que f de x escriben 1 si x es mayor que 0 y vale menos 1 si x es menor que 0. ¿Cómo es la gráfica de la función signo? Son dos rectas paralelas, una pasa por el 1 y se va hacia el más infinito, y la otra pasa por menos 1 y se va al menos infinito. Esa es la gráfica de la función signo. Ahí tienen las dos formas de escribir la fórmula. La más conocida por nosotros es esta, y esta es la función dada por tramos que dice exactamente lo mismo. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿qué dice ahí al lado del 1? ¿Cómo? Ahí al lado del 1. Sí. Si x es mayor que 0 vale 1, y si x es menor que 0 vale
menos 1. Bien. Y ahora, Profe, disculpe, ¿cuándo vamos a dar límite? Pregunto. ¿cuándo qué? Vamos a dar límites, pregunto para más o menos Falta, saber. por lo menos falta 3 clases, 4, para empezar a dar límite. Primero hay que dar sucesiones. No me gusta a mí dar sucesiones primero antes que el límite, pero bueno, el titular es el que manda. Así que, profe, sí, de que borre. Allá dice dominio R menos 0 0. o El cero. R igual a 0. ¿Cómo? No entiendo qué dice dominio igual R a todos los R Menos el 0. es menos el 0. Ok. Quiere decir que O igual sea, a que los son todos los reales reales de tenés que- diferencia de 0. ¿Cómo? O sea, que son todos los reales diferentes de 0. Claro, o sea que vos a los reales tenés que sacar el 0. El 0 no tiene imagen. Bien. Otra función que vamos a conocer, que es la función particular, se llama función parte entera. Función parte entera. Esto usan mucho los programadores porque a muchos no les interesa la parte decimal, solamente le interesa el entero para trabajar. Entonces, parte entera. La forma de escribir la parte entera es así con corchete. Eso se lee parte entera. Bien. Y acá yo hago un juego con ustedes, otra vez para enseñarle a pensar y a ver. Si yo le digo 3,5, ¿quién sería la parte entera? ¿Un cuarto? 3. 3. Ah, no. Muy bien. Ahora, si yo le digo menos 3,5, ¿quién es la parte entera? Menos Menos 3. 3. Menos 3. No, el 3. ¿Sí? Menos 3. Menos 3. ¿Están todos de acuerdo con el menos 3? ¿No sería menos 4? ¿Y por Menos qué 3. dice usted menos 4? Si se redondea, sí. Porque toda la escala de los números enteros va de izquierda a derecha. Entonces, si empezamos a contar de menos 4, se redondea Bien, a menos 3. Valentina, excelente. ¿Saben por qué? Porque Valentina tiene razón, no sabe explicar correctamente por qué, pero tiene razón. Porque la definición de la parte entera es muy fácil. Es el entero anterior al número. Repito, la definición de la parte entera de un número es el entero anterior a dicho número. Entonces, pensemos, en el caso de 3,5, ¿quién es el entero anterior? 3. 4. El entero anterior. Menos 3. 3. El entero anterior es 3. Ahora, en el caso de menos 3,5, ¿quién es el entero anterior? Ah, sí, menos 4. Sí, menos 4. ¿Vieron? ¿Vieron que Massa sabe? Hablando sigue a Roma, sí, pues. ¿Me entienden o no? Por eso yo le enseño a pensar y eso cuesta mucho, pero se logra. Yo necesito que ustedes abran la cabeza, ¿me entendés o no? Y entre todos los monos que estamos acá, que somos 92, junto conmigo, tenemos que sacar una conclusión. Es decir, tenemos que llegar a una verdad. Obviamente que yo puedo tener un poco más de experiencia que ustedes, pero ustedes son tan capaces como yo, ¿me entienden o no? Entonces, ustedes, inclusive diciendo las pavadas que dicen, a mí me ayudan a que yo les pueda explicar de dónde salen las cosas. Entonces, repito, el entero de un número, la parte entera de un número es el entero anterior a dicho número. ¿Y saben cómo es la gráfica? La gráfica es entretenida porque la gráfica es algo parecido a esto. En el 0, 0 hasta el 1, abierto en el 1, son todos 0. Acá hace así, abierto acá, acá hace así, abierto acá,
acá es sí, abierto acá, y así sucesivamente. En este sector es abierto acá, cerrado ahí, abierto acá, cerrado ahí, abierto acá y cerrado ahí. Entonces, ustedes tienen, este es el 0, este es el 1, acá tengo el 2, acá tengo el 3, acá tengo el 4, acá tengo el -1, acá tengo el -2, y acá tengo el -3. Y acá, ¿quién tengo? Al 1, al 2, al 3. Entonces, ¿quién es el dominio de mi función? El dominio de mi función son todos los números reales. Todos los números reales tienen su parte entera. Pero, ojo acá, la imagen son los enteros. Es decir, justamente los enteros sería la imagen. Bien. Les dejo una tarea. Después, en la clase que viene, se la pido. Y, obviamente, los califico. Le doy un punto de los 100 del examen. Que investiguen a qué se llama función mantisa. La escribo en la pizarra. Tienen que investigar la función llamada función mantisa. Profe, creo que en arquitectura también hay algo que se llama mantisa. No. Arquitectura de computadores, digo. Estuvimos dando Sí, eso. pero es más de lo mismo, o sea que no es en la arquitectura solamente. Bueno, estudiantes. Profe, para mí usted se tiene que ganar un Abel, un premio Abel.